Hola, mi nombre es Owen Vladimir Sánchez Marrufo y yo les voy a hablar sobre el continente de América. La introducción. La geografía política analiza cómo el poder geográfico influye en el poder político de los estados. En América, este vínculo se expresa en la formación de estados-nación, la determinación de fronteras estratégicas y la distribución desigual de recursos que condicionan las relaciones internacionales. Objetivos. Analizar el concepto Estado-Nación, el continente americano desde una perspectiva geográfica, comprender su historia a partir de los procesos de independencia y la conciliación estatal, estudiar las principales características de poder del territorio, incluyendo organización del poder, población y recursos naturales, identificar las fronteras más importantes de América y su relevancia geopolítica, examinar los distintos tipos de poder, terrestre, naval, aéreo, militar, y su influencia en las relaciones internacionales. Concepto Estado-nación en América. Concepto Estado-nación. En su forma de organización política, donde un Estado soberano ejerce autoridad sobre un territorio definido o una población y que comparte elementos culturales, históricos o identitarios, aunque no siempre de forma homogénea. Formación de América. Formación en América. Los Estados-nación en América se formaron principalmente tras los procesos de independencia en el siglo XIX, cuando las colonias europeas se separaron de su metrópolis. Este proceso estuvo influenciado por las ideas de la Ilustración y del liberalismo político, que promovían la soberanía y la organización de estados independientes. Características: estados históricamente recientes, alta diversidad étnica y cultural, procesos de construcción nacional incompletos, persistencia de herencias coloniales. Ejemplos: Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile, como estados consolidados con reconocimiento internacional y estructuras institucionales estables. Estados multicoloniales. Los estados multiculturales son aquellos en los que coexisten diversas identidades culturales, étnicas o lingüísticas dentro de un mismo territorio político. En América, esta constitución es un común debido a la presencia de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones de origen europeo. Estos estados enfrentan el desafío de integrar esta diversidad dentro de un mismo sistema político, garantizando derechos, reconocimiento cultural y participación. Ejemplos como Bolivia o Canadá muestran cómo la diversidad puede influir en la organización política, generando procesos de autonomía, reconocimiento de lenguas y reformas constitucionales. Soberanía. La soberanía es el principio fundamental que establece la autoridad suprema del Estado sobre su territorio y su población, permitiéndole tomar decisiones políticas, económicas y sociales sin intervención externa. Además, implica el reconocimiento de otros estados dentro del sistema internacional y la capacidad de participar en relaciones diplomáticas y organismos internacionales. Sin embargo, en el mundo actual, la soberanía puede verse parcialmente limitada por factores como la globalización, los acuerdos internacionales y la independencia económica entre países. La importancia del Estado-nación. El Estado-nación es clave en la organización política moderna porque permite establecer autoridad sobre un territorio y una población. También facilita la creación de instituciones que regulan la vida social y política y contribuye a a la construcción de una identidad nacional. Además, es la base de la participación de los países en el sistema internacional. Características políticas del territorio. Organización política. La organización política en América se refiere a la forma en la que los estados estructuran y ejercen el poder dentro de su territorio. En la mayoría de países del continente predominan los sistemas democráticos representativos basados en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, existen diferencias en el nivel de estabilidad e institucionalidad entre los distintos estados, lo que puede influir en su funcionamiento político y en la participación ciudadana. Extensión territorial. La extensión territorial influye en la capacidad de administración
defensa y explotación de recursos. Estados extensos como Canadá o Estados Unidos tienen mayor diversidad territorial, mientras que países pequeños que enfrentan mayor densidad y limitación espacial. Recursos naturales. Los recursos naturales constituyen un factor clave del poder geopolítico. América posee grandes reservas de petróleo, minerales y agua, distribuidas de forma desigual, lo que genera dependencia económica y ventajas estratégicas entre estados. Población. La población en América está distribuida de manera desigual, con una fuerte centralización en zonas urbanas y costeras. Esto ha favorecido el crecimiento de grandes ciudades como Nueva York, Ciudad de México o Sao Paulo, que funcionan como centros económicos, políticos y culturales. Esta organización poblacional influye en la organización del territorio y genera diferencias entre regiones altamente urbanizadas y áreas rurales menos pobladas. Desarrollo económico. En América existe una marcada diferencia entre los niveles de desarrollo económico entre países. Mientras algunos estados presentan economías altamente industrializadas y diversas, otros dependen en mayor medida de la exportación de minerales primas. Esta desigualdad influye directamente en la calidad de vida, el acceso a servicios y la capacidad de los estados para integrarse en la economía global. Relaciones internacionales. Se basan en cooperación, competencia y negociación entre estados a través de tratados, comercio y alianzas estratégicas. Integración regional. La integración regional en América se refiere a los procesos de cooperación entre los países del continente con el objetivo de fortalecer sus economías políticas y relaciones diplomáticas a través de organismos como el Mercosur, el TMEC y la Comunidad Andina. Los estados buscan facilitar el comercio, promover la estabilidad regional y aumentar su competitividad en el sistema nacional internacional. Territorio, fronteras y límites. Territorio, fronteras y límites. Espacio geográfico donde el Estado ejerce soberanía efectiva, incluyendo superficie terrestre, marítima y aérea. Fronteras. Las fronteras son los límites que separan el territorio de un Estado del, del de otro y determinan hasta dónde puede llegar su soberanía. En América pueden ser naturales, como ríos, lagos, cordilleras, o artificiales, establecidas mediante acuerdos políticos y tratados internacionales. Además de su función de separación, las fronteras también cumplen con un papel importante en el control migratorio, la seguridad nacional y las relaciones económicas y diplomáticas entre los países vecinos. Tipos de fronteras. Naturales, ríos y montañas; artificiales, acuerdos políticos; históricas, resultado de conflictos o tratados. Fronteras. Estados Unidos, México. Zona de alta relevancia geopolítica por su intensidad migratoria económica a través de seguridad. No, migratoria, económica y de seguridad. Además de su impacto en las relaciones bilaterales. Brasil y sus fronteras. Brasil actúa como potencia regional debido a su extensión y su contacto con casi todos los países sudamericanos, lo que le otorga influencia geoestratégica. Chile, Argentina. La cordillera de los Andes funciona como cordillera natural de gran importancia geográfica y estratégica. Canal de Panamá. Infraestructura estratégica global que conecta dos océanos y controla una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Importancia de las fronteras. Las fronteras son fundamentales para la organización política de los estados, ya que delimitan su soberanía como control territorial. Además, cumplen funciones clave como la seguridad internacional, la seguridad nacional, la regulación de la migración y el control del comercio internacional. También influyen las relaciones entre países, ya que pueden ser espacios de cooperación o de conflicto dependiendo de su contexto geopolítico. Poder terrestre. El poder terrestre es la capacidad de un Estado para controlar y defender su territorio mediante fuerzas militares en tierra como el ejército. Es fundamental para mantener la soberanía y la seguridad nacional. Poder naval. El poder naval es la capacidad de su Estado para controlar y proteger sus espacios marítimos, incluyendo océanos, mares y rutas comerciales. Este poder es fundamental para
la seguridad económica y militar, ya que permite resguardar el comercio internacional, asegurar recursos marítimos y proyectar influencia en otras regiones del mundo. Poder aéreo. El poder aéreo se refiere a la capacidad desde un Estado para controlar y defender su espacio aéreo mediante fuerzas aéreas. Este tipo de poder es fundamental para la defensa moderna, ya que permite realizar vigilancia, transporte estratégico y operaciones militares rápidas. También es clave para la seguridad nacional y la respuesta ante amenazas externas. Poder militar integrado. El poder militar integrado es la combinación de las fuerzas terrestres, navales y aéreas de un Estado para garantizar su defensa y aumentar su capacidad de influencia. Este tipo de poder permite responder de manera coordinada ante amenazas y también proyectar fuerza en el ámbito internacional, siendo un elemento clave en su geopolítica actual. Importancia de los poderes terrestre, naval, aéreo y militar. Es una forma de organización política donde un Estado soberano ejerce autoridad sobre un territorio definido y una población que comparte elementos culturales, históricos o identitarios, aunque no siempre de forma homogénea. Gracias.